Hola, buenas tardes a todos. Pues estamos aquí en el Salón del Cómic de Navarra. Este es el 14 Salón del Cómic de Navarra y vuelve a estar con nosotros Miquel Janil tras 10 años. Estuvo con nosotros en el 2013 y es un honor el poder estar aquí con él. Y tenemos que tener en cuenta que Miquel, cuando estuvo aquí hace 10 años, comenzaba su ruta americana y ahora mismo está totalmente consolidado y tendrá muchas cosas que contarnos. Entonces, Miquel, si quieres comentarnos sobre todo ahora mismo, pues cómo fue tu comienzo con el mundo del cómic o de cómo te acercaste a este trabajo tan interesante. Bueno, pues lo primero, que muchas gracias a todos por venir y que es un placer estar aquí con todos vosotros, que me hace mucha ilusión estar aquí en mi tierra, en mi ciudad, por lo menos la que era mi ciudad hasta hace unos años, que ya es más casi parte del pasado, vivo en Jerez desde hace ya años, fui a Castellón. Entonces, pues bueno, pero la verdad que me hace muchísima ilusión y estoy muy contento de poder venir aquí y estar pues pasando este rato charlando de cómics. Pues eso, nada, mis comienzos con los cómics, pues habría que remontarse pues mucho, porque realmente yo creo que desde muy chiquitito pues me preguntaban a mí de crío qué quería ser, yo decía que dibujante de tebeos, de cómics, y de hecho pues yo aprendí a leer con los tebeos y la verdad pues mi hermana que está ahí es la que me enseñó a leer y con tebeos de pues, Mortadelo, Filemón y estas cosas. Mi hermano Pablo, que está ahí también, me ayudó en mis primeros pinitos con los dibujos y tal, y la verdad que eso, desde pequeñito estoy vinculado al mundo del cómic. Mi padre ganó un concurso, quedó ahí en posición importante en el de ella en su día, es decir, que ya teníamos desde chiquitito y familiarmente tenía vinculación con los cómics. ¿Y cuánto te diste cuenta que tenías mano para el cómic? ¿En qué punto dijiste, bueno, pues esto puede tener un futuro para mí? Pues eso, no como un punto, era realmente pues una evolución desde chiquitito, que cualquiera que me conozca en el cole, en casa, en todas partes estaba dibujando, llenaba de dibujos pues los libros de texto, estaban mis primos jugando por allí, yo estaba en un rincón ahí con una libreta arrugada en el suelo dibujando y realmente pues eso, fue una evolución hasta que siempre he dibujado, siempre luego estudiando la carrera de arquitectura, seguía dibujando y haciendo mis cómics, mis cosas para mí. Es verdad que Navarra pues tenía esa sensación, entonces estamos hablando de unos años en los que todavía, por ejemplo, pues internet no estaba como hoy en día, es decir, hoy en día pues yo creo que cualquiera que quiera dedicarse a algo, lo normal es pues buscar información en internet, ver un poco cómo funciona pues lo que sea, ¿no? En cualquier sector. Pero entonces, en aquel entonces, pues como todo eso no existía, pues yo estaba un poco despegado, es decir, yo sabía que estaban aquí pues, las editoriales en Barcelona, pero vamos, era un poco un mito casi, ¿no? Eso. Entonces realmente no fue pues hasta mucho más adelante cuando realmente lo vi realmente como una posibilidad real el dedicarme a los cómics profesionalmente. Y ese cambio tan drástico de comenzar trabajando como arquitecto, que es mi profesión y mi formación. Sí, pues realmente fue eso, es decir, creo que si a lo mejor yo hubiera vivido en Barcelona y me hubiera puesto pues ahora con lo que yo sé, es decir, en Barcelona estaba allí la escuela Joso, hay muchísimos dibujantes de toda España, ¿no? y que se han formado allí, que había pues esa conexión con las editoriales, pues seguramente yo hubiera llevado ese camino. Como en Pamplona pues había realmente muy poquito y además era todo como pequeños islotes, ¿no? Pues desde lo que es César Oroz, ¿no? Aquí dibujando para el Diario de Navarra y poco más. O sea, pues es que había Rafa Ramos, que es dibujante navarro, pero quiero decir que eran todo como pequeños islotes. No había, desde luego, no hay hoy en día, no creo que se pueda decir que hay una industria del cómic realmente fuerte, y en aquellos días y en Pamplona pues eso era como un poco estar totalmente despegado de eso. Entonces digamos que mi vida profesional pues fue por otros derroteros, es decir, la afición seguía siempre ahí, pero yo no veía la forma, digamos, de conectar con ese mundo profesional. ¿Y cómo llegas al mercado americano? Porque es muy difícil, por una parte, llegar y comenzar a publicar en el mercado americano
verano, mucho más difícil es en el caso en el que estás tú, que lleves ya más de 10 años estando y publicando constantemente para una editorial tan grande como DC. Sí, bueno, pues eso, tendríamos que remontarnos también bastante porque pues estamos hasta 2008 yo estuve ejerciendo de arquitecto, bueno, hasta 2009 realmente. Es decir, desde 2000 que terminé la carrera, estuve 9 años, primero en Pamplona y luego en Castellón, y fue con la crisis gorda de 2008 cuando me lo planteé en serio el ser dibujante de cómic, ¿no? Entonces pues fui con, vienen ahí, amigos, con Soraya, mi hoy mujer, ¿no? Pues me acompañó al Salón de Cómic de Barcelona y allí estuvimos, pues era un poco pues viendo, ya se veía el tema complicado en todo el tema de construcción, la arquitectura, el despacho que teníamos, pues ya se veían venir nubarrones y recuerdo pues eso, que cogimos pues, el trabajo que yo tenía hecho hasta entonces, que había hecho, llegué a publicar con Francia el cómic aquel, si recordarás, de Antonin Philippin con el Stigrit, el guionista. Era una historieta que trabajamos durante años, es decir, me parece que entre 2005 y 2010 o algo así fue. Creo que también tenías un libro de ilustraciones de los Anillos de Tolkien. Sí, eso, un libro que bueno, lo autopubliqué y fue, pues eso, era una recolección de dibujos del Señor de los Anillos que había hecho en los años, pues, primeros 2000, así. Es decir, yo siempre estaba haciendo cosas, es decir, relacionadas con ilustración o cómic y siempre, digamos, pues como hobby, es decir, yo estudiaba arquitectura y a la vez dibujaba mis cosas, o cuando empecé a trabajar hice ese proyecto del Señor de los Anillos, o el cómic de Antonin Philippin con una editorial francesa que se llama Aquileos, pero siempre, digamos, pues eso, como afición, no era profesionalmente. Y realmente... Tengo también entendido que ese año cuando fuiste ibas con tu trabajo y tal, pero no tenías pactado el poder tener una entrevista con un editor y tal, y sin embargo tuviste el primer paso y el primer editor con el que topaste ahora mismo es el jefe de Marvel. Efectivamente. Pues así fue, es decir, fui sin saber muy bien a qué iba, pues fuimos con una carpeta debajo del brazo y a ver cómo podía, es decir, desde esos años de Pamplona en los que no sabía cómo entrar, pues tampoco en ese momento lo veía mucho más claro. Lo que pasa que por lo menos sí tenía pues algo más de conocimiento, pues obviamente una edad ya, pues eso, preparé lo que a mí me parecía que era un portafolio más o menos interesante, en el que podía ser algo variado, pero sin una idea clara de con quién me iba a encontrar allí. Entonces, pues bueno, empezamos al azar, es decir, pues en el stand del Víbora, pues imagínate, hablando ahí pues con la editorial La Cúpula, tal, es decir, íbamos dando tumbos, ahí, enseñando mi trabajo. Pues ¿usted es editor? Pues sí, pero ¿le puedo enseñar mi trabajo? Sí. Y tuvimos mucha suerte de dar con Santi Casas, que estaba entonces trabajando en Planeta, y yo no sabía que era dibujante, era un chico que estaba allí, y total que pues mira Santi y tal, enseñé la carpeta, oye, pero esto lo han visto los americanos. ¿Qué americanos y tal? Pues están ahí de Marvel y DC, de los editores, y la gente se está dando tortas para entrevistarse con ellos, para enseñarles su trabajo. No me digas eso, ¿y cómo se hace? ¿Cómo tal? Entonces me mandaron allí, estaban los editores en una zona, digamos, con reservados y tal, y pues había un señor que llevaba una lista, y había un pequeño equipo allí de gente que le ayudaba, y entonces pues nos dijeron, si estáis ahí dando la matraca, al final os hacen un hueco y tal. Y pues bueno, pues a eso me dediqué, dije, ya, esto es lo que vamos a hacer, y estar allí esperando y comentándolo y a ver si se abre un hueco y dando la plasta, hasta que al final pues tuvimos la suerte que nos dijeron, hay un hueco mañana a las 11:30. Y yo pues, yo lo cojo y tal. Y era con Sibulski, me quedé, yo no sé si te acordarás, está Miria Carmencho aquí, que nos quedamos en su casa en Barcelona, porque estábamos en Barcelona, no teníamos, claro, o sea, ni billete de vuelta, nada, pero era toda la aventura. Y entonces pues una tía mía que vivía allí, pues la llamamos, nos podemos quedar en tu casa, que mañana tenemos una entrevista con un editor americano y tal. Y era Sibulski, que hoy en día es el editor jefe de Marvel, y que entonces se dedicaba, era scout, o sea, explorador, cazatalentos de Marvel, y que era pues eso un poco la persona idónea. Entonces me animó muchísimo, pues porque le enseñé mi portafolio, le gustó, y además me dio su tarjeta. Estábamos ahí pues
y se puso como hasta nervioso, ¿no? Como diciendo, pero no pierdas mi tarjeta, porque yo no tenía tarjeta. O sea, que viste no tienes una tarjeta. buenas vibraciones. Y me dio ahí buenas vibraciones, eso. Y a partir de ahí pues ya cogí su contacto y le empecé a mandar dibujos. Entonces fue un poco los inicios ahí así ya más. ¿Y con el editor de sigue ahora, también hablaste con él o no? No sé ni quién estaba, porque no tuve... comenzar a publicar como tal, comenzaste a publicar con DC antes de con Marvel. Sí. Lo que pasó allí después de mi primera entrevista con Marvel fue que se enfrió la cosa, pero pues por lo que sabes es lo más normal. Es decir, el editor viene y según el día, claro, puede ver a 20, 30 dibujantes, de estar en Barcelona, pues imagínate, una convención como la de Barcelona son 3 o 4 días, pues puede ver fácilmente a 60 personas, de allí a lo mejor tiene una en Italia, luego va a Francia, luego va a, que se tiene en toda Europa, entonces ya que hacen ese viaje, pues es para... Entonces, claro, se van con la cabeza, yo me imagino que así, y empiezan a filtrar. Faltaba pues, ese primer paso del primer, bueno, a ver si puedes publicar. Claro. Entonces, el contacto era bueno, ya estaba ahí, pero se enfrió. Es verdad que yo las cosas que ella mandaba, pues ya no me respondía como a lo mejor ese entusiasmo del principio, y lo que empecé a buscar también información en internet y que mucha gente trabajaba con agentes para Estados Unidos. Entonces me puse a buscar a Macho, bueno, pues Joaquín García, todos los Calderas. Sí, y claro, Pepe Calderas fue el que me respondió, es decir, con el resto, David Macho, que ahora soy un amigo suyo, pero no me contestó nunca más. Vaya. Solo le hablé con él, ¿por qué no me contestas? Es que ni me contestas. No, se me había pasado. Y con Joaquín García sí que tuve un poco de contacto, y fue Pepe Calderas el que realmente me hizo más caso, tal, y me dijo, bueno, pues esto ya era como daba por hecho, pues ya que trabajábamos juntos. Bueno, tú jugabas una buena baza también, que tienes un buen nivel de inglés, ¿no? Bueno, mi hijo me gana por bastante ya, o sea, eso del buen nivel. Tenía algo de nivel de inglés, que es suficiente por lo menos para vadearme. He mejorado, pero también yo reconozco, hombre, por ejemplo, es que las habilidades del inglés son bastante variadas, es decir, que no es hablas inglés, es decir, yo sé hablar inglés, sé leer inglés, pero no entiendo ni papa de inglés. Es decir, cuando alguien me está hablando, pues me quedo así, le pillo algunas palabras, no entiendo las canciones, las películas, me cuesta muchísimo seguir. Entonces, claro, yo además eso les engaña, porque cuando hablo con un editor le dicen, este habla inglés, y me suelta como si yo fuera de Wisconsin, y no, me pierdo rápido. ¿Y cuándo fue entonces el primer encargo de los americanos? ¿Cómo surgió y en qué momento? Porque yo creo que fue un momento especial ahí en Jerez. Totalmente. Bueno, sí, yo vivía en Jerez, ya porque entre tanto nos mudamos de Castellón a Jerez, y realmente fue con Pepe Calderas, es decir, Pepe de mi propia agencia fue el que realmente me introdujo ya en el mercado profesional. Además me dio muchos consejos, era una agencia que es verdad que era muy dinámica, porque estaban allí pues Vicente Cifuentes, estaba entonces Adrián Siá, Rafa Sandoval entró un poquito más tarde, con Jordi Tarragona, entonces, y estaba Guillermo Ortego, y nos escribíamos mucho entre todos. Entonces, yo creo que eso realmente fue mi aprendizaje de realmente lo que era el trabajo de dibujante de cómic americano. Hasta entonces tenía pues intuiciones o un poco lo que puedas ver desde fuera, pero ahí ya digamos que era dentro de la barrera, pues con consejos de gente que estaba allí trabajando para ese mercado y que a lo mejor me hacían correcciones o esto intenta irte más por este lado y tal, y todos ayudaban, la verdad. ¿Y comenzaste con un cómic, con unas páginas, o fue una pequeña aportación que a partir de ahí...? Sí, realmente lo que vinieron primero fueron esa serie de encargos del fútbol, si te acuerdas, el Mundial, que fue con Panini, y un cómic para Adidas de Higuaín. Entonces hicimos una serie de cositas que me consiguió trabajos Pepe, de pues, ver un poquito... Es decir, Pepe siempre lo tenía súper claro, que esto iba enfocado al mercado americano. Yo en aquel entonces, a mí me dado cuenta que venía de Castellón, de cerrar mi despacho de arquitectura, y yo necesitaba trabajo, es decir, que no era tampoco bueno, pues quiero ser dibujante y llegar aquí, sino mi trabajo mañana, comer. Entonces, pues, y realmente era un poco a lo que saliera, y me sacó esos primeros encargos, y siempre estábamos con el tema de DC, porque ahí es donde pasamos, digamos, del enfoque de Marvel a DC, porque Pepe tenía muy buena relación con editores de DC, especialmente con Eddie Berganza, y
realmente fue en un viaje a Avilés de Eddie, que Pepe me dijo, va Eddie, es el momento, tienes que llevar ahí. 2010 ya, o sí, 2010, no, 2000. Ese viaje a Avilés fue, claro, 2010. Fue en 2010 que estábamos ya viviendo en Jerez y empezamos a hablar. Es decir, yo fui a Avilés en septiembre, creo que te lo digo bien, sí, efectivamente. Y entonces en Avilés conocí a Eddie y le enseñé allí mis páginas. Ahí ya sí que tenía preparado, así como a Barcelona fui con lo que tenía, pues ahí había preparado páginas, tenía páginas publicadas, porque tenía que fuera de algo diferente a los superhéroes, pero tenía páginas publicadas, podía ver una consistencia de trabajo y tal. Y tenía pues, páginas de ejemplos de Marvel, de DC, páginas que había hecho para mandarle a Cebulski, páginas que había hecho algunas de Green Lantern para que me comentó Pepe. Entonces pues tuvimos una oportunidad que en ese momento la tenía muy poca gente, como tenía buena relación con Pepe, pues tuvimos yo creo que una hora larga de revisión de portafolio y además tomando un café, en plan bien, o sea, solos, no era decir todas las revisiones que había estado con una cola detrás, gente esperando, el editor viéndote y la baza de Avilés, que es un salón pequeño, es más familiar, pero sin embargo que mueve a mucho talento antes y editores también. Efectivamente. Y allí fue cuando Eddie me prometió, entre comillas, dijo que tenía un número de la JSA, era el 80 page, un especial de 80 páginas de la Liga de la Justicia. Sí. Y entonces, pues ese era un poco, y me dijo que sí, que ahí me iban a dar la oportunidad. Y también, pues empezó a enfriar, estamos ya en diciembre, yo le preguntaba, ¿se sabe algo de esto? Tal? Y en enero estaba yo a punto ya de tirar la toalla con DC, de decirle, ya no puedo estar haciendo más páginas, hay que buscar mi trabajo, si no me voy a esto. Y ya conoces tú la historia, pero la contamos aquí para todos. Se puso en marcha este cómic, el que me había prometido Eddie, y entonces yo sabía a través de Pepe, porque Pepe iba a hacer una historia para ese cómic. Entonces él iba a hacer con Emanuela Lupacchino, él iba a hacer el guión, y me lleva Emanuela el dibujo, y era de una historia corta de Superman y Red Tornado. Y entonces dije, Superman, Red Tornado, yo no sabía quién era Red Tornado, lo busqué en Google e hice un dibujo lo más espectacular que pude de Superman y Red Tornado. No sé si ha salido por aquí, lo estoy viendo que estaba ahí, ya, si lo hubiéramos buscado y si no lo habéis visto ya. Pues ese dibujo fue el que se lo mandé a Pepe, yo creo que Eddie ya estaba pensando, tenía ya cerrado más o menos el equipo, Pepe se lo mandó a Eddie y al día siguiente, que era San Valentín, estaba yo cenando con Soraya y nos llegó el WhatsApp de Pepe diciendo, estás dentro del cómic, vas a hacer 8 páginas. Y allí fue no parar, la verdad, fue 8 páginas de la JSA. En cuanto les mandé la primera, Rex Sobel era el editor entonces que editaba ese cómic y me dijo que les había mandado oro, que no sabían qué esperar y que eso era oro, que estaban encantados, que siguiera por favor adelante y que tenían más trabajo para mí. Por la puerta de casa, ¿no? Claro, que imagínate, estar ahí ya a punto de tirar la toalla y todo, diciendo, a ver, que igual no valgo para esto, que una cosa es saber dibujar y otra era muy distinta es pues eso, dibujar cómics, además pues de hablar con Vicente y así, pues la importancia que le daban a la narrativa, como el tema del dibujo al final es secundario, lo importante es cómo cuentas la historia, y al final ahí pues claro, flojea tu autoestima, todo esto, y entonces de repente cuando por fin entro y digo... Luego está el factor rapidez también, porque en el mercado americano no es como en el europeo que tienes un álbum y puedes dedicarle un año y medio para hacer 80 páginas. Aquí es algo que tienes que demostrar que eres un autor con el que se puede trabajar, es al final es mínimo esas 22 páginas al mes o casi, ¿no? Reliable es la palabra que usa, que es eso, confiable, es decir, tienes que demostrar que eres por lo menos estable, es decir, y sí, es verdad, todo eso le da muchísima importancia y digamos que en ese cómic corto pues conseguí demostrar esas cosas, es decir, ellos vieron a qué ritmo se producían las páginas, les estaban gustando, vieron además pues, cosas que me contaba mi Pepe pues, que eran importantes, el verte que no dan a lo mejor la importancia, o sea, el verte que eres alguien ya pues, con familia o de cierta edad pues les da más tranquilidad que un chaval a lo mejor que empieza porque piensan que puede ser pues que a lo mejor mañana cambia de opinión. A ti te viene un curtido ya dentro del mundo del trabajo. Y luego una cosa que yo siempre he dicho que a mí me ha beneficiado es que yo he sido cocinero antes que fraile, es decir, el trabajo de arquitectura, no solo la carrera sino los años de trabajar
y bueno, pues de tener que relacionarte con clientes, con empresas, es decir, es un poco, yo siempre he visto que el dibujo de cómic es un poquito, es decir, la gente que se dedica a los cómics pues vive un poco, yo también, en otro planeta, ¿no? Entonces el tener un poquito los pies en la tierra y, es decir, me acuerdo que por ejemplo yo entraba allí en una empresa y era consciente de que en el fondo estaba aplicando para un puesto de trabajo en DC, le llames como quieras, es decir, somos autónomos, que trabajas artista, no sé qué, todo eso al final hay un empleo, tienen los puestos que tienen y tú aspiras a uno de ellos. Y lo que fue el reto, por ejemplo, de tu primer cómic, este cómic va a ser tu primer cómic completo, ¿con qué comenzaste? Pues el primero fue Flashpoint, los Deadman y los Flying Grayson, y fue justo a continuación de esas 8 páginas, es decir, yo entonces sabía, lo que me decía Pepe, que se estaba preparando un evento, y entonces tampoco, o sea, ni siquiera estaba del todo familiarizado con ese concepto de los eventos, tal, y yo sabía que era una cosa muy importante que estaban preparando que se llamaba Flashpoint. Y entonces entrar por la puerta grande. Efectivamente, es decir, pasé de 8 páginas a una miniserie de la que yo era el autor, es decir, bueno, eran los guiones con Adam Glass, era el guionista, y me dieron 3 números en concreto. Te metían en la carpeta de confiable, entonces. Efectivamente, era directo. Entonces, además claro, todo fue tan rápido que, de pasarles esa primera página, decirme ya queremos más tal, mientras estaba acabando me estaban ya mandando esa miniserie, y cuando estaba haciendo el primer número me dijeron, además a Pepe que le gustaba estas cosas, me dijo, ¿te has despedido de Flashpoint? Me dices, y no, porque te van a dar una serie y no sé qué, tal. Entonces, en cuanto termines este número, es que entra otro dibujante porque quieren que hagas una serie propia, y entonces era lo que se llamaba las New 52, era un relanzamiento entero de DC, en los que participaban todos los mejores, es decir, estaba la Liga de la Justicia, se relanzaba con Jeff Jones y Jim Lee, ya no me acuerdo quién estaban, David Finch, estaba Jesús Merino, Superman, estaba todo, digamos que era la florinata, y además con un lanzamiento que salió en todos los medios, era algo muy grande. Entonces a mí me dieron, aunque era una de las series pequeñitas, pero era una serie para mí, yo como autor regular, entrar directamente sin haber pasado por los feelings o estar haciendo... O sea que pasaste de tener vibraciones a ver claramente que confiaban en ti. Totalmente, pero es que además eso, yo creo que era mientras estaba haciendo el primer número, me dijeron que ya me contrataban en exclusiva, y luego además de Eddie, que hablaba mucho con Pepe, pero me mandaban en los emails que me iban a dar portadas, que no me iba a faltar trabajo, que no iba a parar, y así fue además, es decir, que de repente era como un pasar de nada a todo. Y así llevas 12 años. Así es. Más vale que no con la misma intensidad, pero sí, fue como a tope. Y también es verdad que todo aquello era como súper estresante, porque yo era, como te digo, yo ya tenía mi edad, tenía 30 y... Era 2011 cuando estaba ya empezando el primer cómic con DC, fue en 2011. ¿Estamos hablando de qué? 37. 37, tenía efectivamente bastante problema. Pero lo llevamos 10 años. Exacto, o sea, además de enero. Así que eso, entonces pues eso, con 37 años, 37 años pues ya tenía edad, ya tenía cierta madurez, y entonces pues sabía lo que era la responsabilidad que me estaban dando también, y sabía también que me había estado de leerlo y de hablar con compañeros, que lo mismo que entrabas era fácil salir, es decir, que si empiezas a fallar, que si tal, pues no tienes ningún problema, es lo mismo que te han dado trabajo en quitarte. Entonces, pues bueno, todo eso era estresante, pero bueno, ahí estuve en la Liga de la Justicia Oscura, que era el lanzamiento... Tuviste casi 3 años con la Liga de la Justicia Oscura, tocando un montón de personajes, porque hay series que te pueden limitar, pero cuando te abren el abanico y tienes opción de trabajar con los personajes más interesantes de DC, pues eso es una puerta que la aprovechaste y que ahí está. Efectivamente, y además, yo la verdad que ahí entré por la puerta grande, porque en el primer número de la Liga, el guionista era Peter Milligan, que es un clásico, y todo esto, además con unos personajes espectaculares. Era también de los pocos que yo conocía, porque igual que decía el Tornado, yo de DC, como yo creo que la mayoría del público, todos conocemos a Superman, pero en el fondo por la película de Superman. Batman, todo el mundo sabe quién es Batman, tal, pero luego sales de ahí y por lo menos... como yo también. Claro, sí, quitando los pros del tema, pero es verdad que el público en España pues conocía muy poco, y yo era uno más de esos que me sonaban. Por ejemplo, Wonder Woman, el personaje lo
conoces, sabes cómo es, pero no sabes nada de su vida o de a qué ¿no? Estaba aquella serie mítica de los 70, pero y tenía pues esa falta de conocimiento, con lo cual era un añadido porque yo tenía que hacer trabajo de documentación, de empollarme los cómics. Y para empezar, por ejemplo, los 1052 yo me los leía todos. Salían los cómics y los leía en digital, me llegaban, luego me los mandaban DC en papel y yo me los leía todos, me sabía todos los dibujantes, todos los guionistas que estaban. Ahora ya no, es imposible. Ahora con la Liga de la Justicia también creaste personajes y trajes para personajes diferentes. Aquí está Zatanna. Con alguno tuviste algún conflicto, ¿no? Sí, ¿cuál? Que le quitaste las medias a Zatanna, ¿no? Sí, bueno, conflicto, pero sí, lo que pasa es que yo con el público que sí, enseguida siempre aquí está Deadman. Sí, ahí lo que pasó fue desde el principio también, claro, son esas cosas, o sea, yo era totalmente novato, ya tengo que estar a la vez y me dicen, los personajes que entran son estos, y haznos unos diseños. ¿Cómo los queréis, los diseños, no? Y tal. Entonces me acuerdo de mandarles una primera cosa y, pues, no, por aquí no, pero tal. Y ya les mandé un diseño, pues así, perfecto. Y se quedan así, pero bueno, no hay más, un poquito de lo que se llama feedback, ¿no? Es decir, que el editor diga, bueno, pues ahora cambia de esto, se quedaron así y para los restos. Entonces era un poco como, claro, y yo, por ejemplo, hoy en día, digamos que tengo pues otra experiencia, y así yo cuando ahora estoy diseñando personajes, pues no piensas en cada personaje, piensas en el conjunto, que sean distintos unos de otros, que luzcan cada uno por separado pero y en conjunto, ¿no? Es decir, que haya un equilibrio. Es decir, me ha tocado diseñar y dibujar unos cuantos grupos, como sabes. Cuando estuviste aquí en el 13, justamente estabas terminando tu temporada en la Liga de la Justicia y la exposición que vimos en la sala de armas de la Ciudadela fue enfocada sobre todo con la Liga de la Justicia Oscura, efectivamente. Y entonces, pues bueno, pues así me empecé a foguear, pues también pensando que cada número a lo mejor sería el último, y estuve efectivamente pues casi 3 años, hice, me parece que fueron 24 números, más con portadas llegué hasta el 30, creo que terminando con un evento que se cruzaba con la Liga de la Justicia, con la original, que sí, era todavía un empuje mayor. Efectivamente, lo que pasa es que ya desde el principio es que en el número 1 de la JSA salían ya Superman, Batman y Wonder Woman, salía Zatanna con eso que decías de las medias que se las cambiamos, de medias pasaron a guantes y ya hubo que, pero bueno, eso ya estoy, ahora te digo que eso siempre hay alguno. Pasa que entonces, claro, pues te afecta. No les ha gustado a la gente, no, les ha gustado a 3. Ahora igual estás más al margen de lo que son las redes, de lo que estabas en un principio, ¿no? Paso. En tu cueva estás ahora. Sí, y mejor, sí, y además yo creo que es sano, es decir, entonces no tenía otro remedio, primero porque estaba, digamos, con los 5 sentidos metidos en eso, la responsabilidad que te digo de sacar las cosas adelante, saber que no podía fallar y que me podía quedar fuera. Ahora lo miras todo un poquito ya con más perspectiva y otra tranquilidad, y por supuesto que es un trabajo muy exigente y hay que dar el do de pecho en cada número y tal, pero bueno, también de algo tiene que servir la experiencia y saber más dónde enfocar. Y el siguiente proyecto importante, cuando terminaste la liga, te dieron a elegir entre, o directamente dijeron, tú vas a estar en queremos relanzar a este personaje. Pues mira, por ejemplo, Grayson fue cuando el siguiente. Sí, pero fue ahí un poquito, o sea, realmente yo llevaba ya esos 2 años dibujando la Liga de la Justicia Oscura y fue mi editor Brian Cunningham entonces quien me dijo, además, decía, a ver, no podemos, o sea, no te puedes encasillar en estos personajes toda la vida, hay que cambiar ya, pues, y me decía, pero espérate que algo saldrá, cuando tenga una serie yo te aviso y no sé qué tal, y ella me iba diciendo el tema. Hubo un momento que con Rafa Sandoval, que ya estaba trabajando, que estaba en DC, haciendo la serie de Catwoman, y a mí Catwoman me atraía mucho como personaje, era, digamos, más, tanto en ventas como, digamos, en conocimiento del público, pues era más conocido, mucho más que la familia Batman era más potente dentro de DC. Exacto. Y entonces hubo ahí pues algunas conversaciones de hacer eso, y total que ahí empecé a hablar con Katie Cooper, que era entonces editora con Mike March. Mike March era el que llevaba el grupo de Batman, porque DC está, digamos, dividido en varias divisiones, ¿no? Katie Cooper es familia también de los Cooper. Sí, es nieta de Joe Cooper y sobrina de Alan y Annie. Exacto. Y entonces, pues, en el grupo de Batman, que yo no tenía contacto, porque mi editor era Eddie Berganza, que era del grupo de Superman, es decir, las series, digamos, menores, se adscribían a un grupo. Es decir, había 3 o 4 principales, me parece que uno era el de Green Lantern, otro de la Liga de la Justicia, otro
el de Superman y otro el de Batman. Eran los 4 grupos que había. Y entonces empecé a tener ahí contacto con Mike March y con Katie Cooper, que era la que me encargó alguna portada, empecé, y entonces Brian Cunningham lo que me ofrecía era Constantine, con lo cual era pasar de lo mismo a lo mismo, sí. Era la serie en solitario del personaje principal de la Liga de la Justicia. ¿Alguna portada de Constantine sí que llegaste a hacer? Llegué a hacer una portada de Constantine y entonces realmente lo que a mí se me ponían los ojos así era cuando Katie a través de Mike me dijo: te quieren dar Nightwing. Y entonces Nightwing era otra historia. Nightwing es, para los profanos, es Robin, el compañero de Batman, el de todas sus aventuras. Pero crecidito. Crecidito, efectivamente. Es decir, él empezaba con Batman como niño y luego seguía como adulto su propio personaje, digamos, y era Nightwing. Era, pues eso, Robin adulto. Era, ¿no? Pues la explicación. Y entonces yo iba a hacer una serie con James Tynion, era el guionista, con Mike March y Katie Cooper llevando la colección y yo como dibujante de Nightwing. Entonces realicé diseños, dibujos, llegamos a hacer, me parece que eran 4 páginas del número 1 de Nightwing, y de repente hubo cambios. Mike March se fue a Marvel, Katie Cooper cambió de grupo y me quedé en medio. Y entonces recibí un email de: hola, soy Mark Doyle, soy el nuevo editor del grupo Batman, teníamos este proyecto pendiente y como estabas esperando, porque estaba ahí a ver qué pasa con esto, te comunico las cosas. Decir, pero todo esto así un poco frío, ¿no? Así como, bueno, y me dice: James Tynion se ha bajado del proyecto porque él ya tenía muy avanzado ese guión y tiene ahora otras cosas, entonces no quería empezar de nuevo. Entonces son unos guionistas nuevos que se llaman Tom King y Tim Sale. Casualmente. Que ahora mismo son la cresta de la ola en cuanto Tom King, claro, ha pasado en esos años pues, de desconocido absoluto. Era su primer, de hecho, yo creo que es no su primer guión de cómic, porque había hecho uno de guerra, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, y había hecho un libro de prosa, es decir, no había hecho cómic, y me parece que no tenía ni publicado lo que había hecho. Después de trabajar en el servicio secreto americano. Efectivamente, era agente de la CIA, eso es. Y Tim Sale, aunque sí que tenía una trayectoria bastante conocida, pero desde luego no era tampoco un guionista de nombre, digamos, es decir, tenía una trayectoria como dibujante y como guionista. Y entonces, pues básicamente me dijeron, es decir, es completamente contrario. Y el personaje es el mismo, pero ya no es Nightwing. Un enfoque totalmente. Le vamos a dar un enfoque de James Bond. Y entonces la pregunta es: ¿quieres hacerlo o no? Porque el cambio de registro era brutal. Yo no tenía ningún ingrediente para saber si eso era buena idea, mala idea, no tenía, vamos. Y claro, lo que pasa es que tampoco tenía en ese momento, es decir, la alternativa creo que era Constantine con Brian Cunningham, y dije, no, sí, yo adelante, tira, y ya veremos qué sale. Y la verdad que fue un triunfazo y salió súper bien, desde la serie que nos divertimos mucho haciéndola. Tim fue realmente el promotor que tenía pues, muchas ideas basadas en el trabajo de Grant Morrison en Batman Incorporated, que habían hecho, pues eso, que tenía todas estas locuras de así, era un poco James Bond pero muy divertido y con cosas un poco fantásticas y tal, y le dio el tono ese. Y Tom, que venía también con ideas muy claras, vamos, eran Tim y Tom. Tim y Tom y Tim y Tom, así son. Y efectivamente, además nos reíamos con eso, les ponía Tim y Tom, han dicho tal. Y lo que pasa es que eran, y yo me di cuenta rápido, eran guionistas muy distintos. Y Tom, que se ha visto después, era pues muy estructurado, y Tim era completamente, o sea, aventuras, esta página se ha terminado, vamos a por la siguiente, tiene que pasar otra cosa y tal. Y Tom era todo el cómic, darle una estructura, algo profundo, tal. Pero, y eso, podría haber sido una catástrofe, pues la verdad que funcionó. Luego también teníamos a los lectores en contra. Estaba Dan Didio, que era el jefazo de DC, y él tenía además una cosa por lo visto con Nightwing, que yo me enteré después, o sea, a Dick Grayson siempre lo ha tenido como crucificado, entonces quería por visto matarlo, porque decía que era un personaje redundante o yo qué sé, o que, bueno, que se lo quería cargar en algún momento. Y era un jefazo. Porque era un jefazo, claro. Y además tenía una especie de, no sé qué obsesión de que Dick Grayson fuera rubio. Y entonces, o sea, y hubo un momento en que ya el editor lo descartó porque esto decía, esto es absurdo, rubio, o sea, pero ¿por qué? No, o sea, entonces pidió por favor que en las 3 primeras páginas apareciera rubio, que luego le daba igual lo que hiciéramos, pero que apareciera rubio. Bueno, si partía de ser una especie de James
Sí, sí. Y tenía esa posibilidad, ¿no? Sí, sí. Si quería pasar desapercibido Era en algún trabajo. Claro, así es como se les ocurrió a los guionistas, se les dice, pues vamos a hacer que sea una peluca, es un disfraz, y luego, página 3, la tira, la peluca, y seguimos a Lo que se hace para ir con el jefe, oye. Efectivamente. Tenéis 3 páginas, pues 3 y ni una más. y así fue, y la verdad que, y encima la primera imagen que querían promocionar, además también ahí me apunté un tanto porque le cargaron las portadas a, creo que es James Robertson, no me acuerdo exactamente el nombre, creo que te lo digo bien, pero no estoy seguro. Y hizo una portada muy chula, que era así un poco más cartoon, y aparecía Dick Grayson con una pistola. Claro, Dick Grayson con una pistola es lo contrario a lo que es Dick Grayson, porque Dick Grayson es Robin, es el personaje siempre divertido, además con esto de no matar, no las armas, Al igual que Batman. Es decir, hay unas reglas del personaje que son, digamos, lo contrario de James Bond, el agente sin escrúpulos con licencia para matar, ¿no? O sea, es el yin y el yang, lo contrario. Y entonces, pero Dan quería una imagen de Dick con Hola. Si pudiera haber sido rubio y con la pistola. La portada del número 1 de Grayson. La portada del número 1. Lo cambiamos, había versión de rubio en la portada, lo conseguimos cambiar a moreno y los lectores se pusieron en contra. Es decir, esto es traicionar a Robin, a Dick Grayson, a Nightwing. Lo primero que hicieron además es robarle el nombre al personaje, ¿no? Porque claro. la serie comenzó llamándose Grayson. Grayson, es decir, solo Grayson, que además es un apellido común allí, es decir, ahí está la guionista de Dick Grayson, sí, es decir, de repente es un cómic que, o sea, es Robin, es Nightwing, pues ahora es López. Es decir, para un lector americano es un cómic en la portada que pone López y sale un tío con una pistola, porque no había superhéroes, no había nada que recordara a Batman ni a Robin ni a nada así, es decir, parecía que se lo querían cargar, literalmente. Pero la verdad que hicimos un cómic que estaba feo que lo diga, pero era un buen cómic y era muy divertido. Las portadas tenían mucho gancho. Las portadas tenían mucho gancho. Era 100% Dick Grayson y Robin, y entonces en su primera escena sacaba la pistola y se la tiraba a uno a la cabeza, no disparaba ninguna bala y además se rebotaba en una farola y no sé qué, y se quitaba la peluca y la tiraba y se dedicaba a hacer... Totalmente súper. Totalmente, pero era en un ambiente de espionaje, es decir, era como una película de James Bond en la que el protagonista era Robin. Y entonces la verdad que las ventas... Fue también la época de 50 sombras de Grey, quizás. ¿Coincidió? Sí. No sé, yo creo que con alguna portada también. Ah, bueno, sí, pero eso fue más tarde, es verdad, que lo dices. Sí, pero ahí ya estábamos metidos en la serie. Es verdad. Bueno, total, que la serie triunfó, incluso en ventas. Yo estuve en el despacho de Dan Didio y pues puso así como Bush, ¿no? Así con los pies en la mesa. Además, Dan es un tío que atruena, es decir, tiene un vozarrón, domina la escena, te impone un montón. Bueno, amigos, estamos muy contentos, hemos vendido 80.000 unidades para Grayson, es la verdad que mucho, estamos muy contentos. Vamos a hablar, no sé qué, y todo súper bien. Y funcionó fenomenal, estuvimos hasta casi el final y la serie iba sola, además, los fans la verdad que les encantó, las críticas buenísimas y todo muy bien, la verdad. Y nosotros y de ahí salió la relación con Tom King, que era su primer trabajo, pues, y con Mark Doyle, el editor, es decir, y ahí se fraguó lo que después fue Batman, es decir, con lo cual ahí ya maduré como autor, digamos, ya quité también miedos, Batman es ya a la cabeza de lo que es la compañía. Efectivamente. Y ahí fue meteórico entonces, porque claro, comenzar en el 2011 y para en 4 o 5 años estar ya ocupándote de Batman, y eso fue todo, y además con Tom, que luego se ha descubierto cómo estaba. Totalmente. La verdad que fue así todo, o sea, tuvimos esa, porque al final es una suerte, ya digo, podía haber sido Grayson una catástrofe y fue lo contrario, catapultó la carrera de Tom y la mía y Tim siguió con su carrera, no es que fuera malo, ni mucho menos para él, es decir, pero no, a lo mejor tuvo ese impulso que nosotros que éramos prácticamente desconocidos, pues nos dio un nombre y un... Luego a raíz de eso también la compañía contó mucho contigo cara a portadas y demás, porque con tu forma de trabajar, que al final también me gustaría que nos contaras un poco cómo te enfrentas a una página y demás. Sí, y además ya os invito a todos los que queráis mañana vamos a dar la masterclass donde nos ocuparemos extensivamente de ese tema, más técnico así como dibujo y cómo afronto la página y todo eso, pero bueno, vamos a contar así ahora un poquito, pero efectivamente, es decir, allí cuando estaba terminando Grayson, además me escribió Eddie Berganza, que había
había hecho anteriormente la Liga de la Justicia Oscura, y ese primer número, es decir, había empezado con él, digamos que me había ido, aunque fuera dentro de DC, pero la competencia, y me tiró los tejos, y además me mandó por Navidad también, así, y me dijo, bueno, felices fiestas, feliz Navidad, tal, y te van a traer muchas cosas, pero te van a traer series, te van a traer cómics. Todo el mundo aquí quiere trabajar contigo. Me decían unas cosas también que como para no creerlo, ¿no? Y me decía, todos queremos trabajar contigo, y yo sé que te van a ofrecer más cosas, pero tú me dijiste que tu personaje favorito era Superman una vez, y yo te quiero ofrecer Superman. Esas fueron sus palabras. Entonces yo a dar el salto a Superman. Claro, imagínate, estaba loco yo con eso, súper contento, y además me parecía que era una progresión lógica, porque de Nightwing, un Superman pues es también un personaje muy positivo, aunque tenga todas las ramificaciones que quieras, Superman tiene ilusionar. ¿A ti te gusta un poco Superman? A mí me gusta mucho. Pues yo era, primero que era mi personaje favorito yo no te digo de todos, pero sí, desde luego de DC. Y al final es como el Real Madrid y el Barça, hay gente que es de Superman y gente que es de Batman. Pues yo era de Superman, y yo recuerdo pues de chiquitito haber ido a la película de Superman 2, yo fui con el traje de Superman. Y eso pues me acordaba, es decir, más me acuerdo de dibujar a Superman, de Batman no tenía esos recuerdos, o sea, sí me gustaba. ¿No fuiste a Superman 1, que fue en Los Solites? Pero es que calcula los años, que tú calculas muy bien. 4 años, de verdad. Yo tenía, claro, 4, no había cumplido los 5 todavía. Entonces era pequeñito, yo no sé si la vi, no sé ni si sería en el cine, no creo. No la vi entonces. Yo recuerdo Superman 2, desde luego, y después seguramente la habría visto pues en vídeos, seguramente, o en lo que existía entonces, que eran las reposiciones. Es decir, cuando a lo mejor reestrenaban en Los Solites o en Carlos III, Superman. O maristas. Claro, o maristas, efectivamente. Y entonces yo tengo ese recuerdo de Superman 2 y a mí me hacía muchísima ilusión. Era un personaje tal, me parecía que era como el paso siguiente en mi carrera, y con Eddie, que era el que me había dado el trabajo, pero Mark Doyle, el editor de Grayson, me dijo, bueno, nosotros hemos pensado que siguieras haciendo Nightwing, porque va a hacer Tim Seeley, va a hacer la serie de Nightwing, entonces sería un poco darle continuidad a lo que estamos haciendo y tal, y yo le dije, le dije, hombre, muchas gracias, pero Eddie me ha ofrecido Superman. Pero bueno, también tengo más cosas, espérate, porque igual vamos a lanzar una serie que se va a llamar Batman, la sombra del murciélago, que va a estar muy bien, tal. Hombre, gracias, estaría guay. Y me dijo, bueno, me dijo, mira, he estado hablando con Tom King va a hacer Batman, y hemos pensado que estás maduro para dar el salto, entonces te ofrezco que hagas Batman. Y yo ya le dije, oye, haced lo que queráis, o sea, todos vosotros. Yo le he dicho a él que sí, pero a ver si ahora se va a enfadar. No hay enfado, no te preocupes, tal. Bueno, pues ya está, hago Batman, si queréis, vamos, yo encantado. Claro, yo tenía un poco de pena, en verdad, porque decía, hombre, era la ocasión y además me parecía, o sea, Batman, y es verdad, porque luego... Hay personajes que también te los ofrecen en un momento dado, te los quitan al momento y dices, pues, yo hubiera dado más de mí en este personaje, pero bueno, como profesional, ¿no? Es posible. Sí, a ver, o sea, realmente no fue mi decisión, o sea, les dejé un poco decidir y tal, lo que pasa que yo sabía que Batman era más que Superman, pero a la vez me preocupaba, y así ha sido, decir que Batman era el top de la editorial. Entonces dices, si llevo ya aquí 5 años y llego al top, ¿qué viene después? Solo cuesta abajo. Porque, claro, es decir, si llegas muy rápido arriba y no hay nada más arriba, el mantenerse ahí. Claro, el mantenerse, como Gran Capulo o como estaba Jorge Jiménez, el cumplir años, es decir, a ver cuánto aguanto ahí, pero ya no había. Entonces eso me preocupaba un poco, y a la postre fue un poco así. Y me parecía mejor el hacer 2 o 3 años en Superman, porque además todos los proyectos que hicieran proyectos largos y sólidos, entonces estaban 2 o 3 años en una serie, y eso yo lo sabía y me daba cuenta, y creo que es súper importante para que te conozcan, porque los lectores en Estados Unidos son de un personaje, no son de los autores. Entonces, si alguien te conoce por una serie y le llama la atención tu trabajo, pues si estás 3 años en esa serie, te vuelves, digamos, uno de sus dibujantes de cabecera, de las series que compran. Entonces es mucho más importante eso que hacer un número de Batman y luego uno de Superman y luego otro de Wonder Woman, porque el que sigue Batman te ha visto una vez, el que sigue Superman una vez y el de Wonder Woman, y muchas veces no son el mismo lector. Entonces eso, pues el quitarte rápido de la vista de los lectores, pues es un contra.
Y en cambio el mantenerte, aunque sea una serie más pequeña, pues te da una continuidad. Y entonces yo, pues esa era mi meta, es decir, el estar unos años en Superman y después que viniera Batman, pero claro, las oportunidades vienen cuando vienen, no puedes elegir. Y me metí en Batman, estamos hablando de 2016, ¿no? Es decir, son 5 años, es decir, más o menos 3 años en la Liga de la Justicia Oscura, 2 años en Grayson, y allí, justo antes de hacer Batman, Eddie me dijo, hombre, pues sacaron la espinita y además yo quería hacer esto, y porque haga Superman que era esto, pues vas a hacer los 2 últimos números antes del relanzamiento. Y era la muerte de Superman. Entonces la verdad que era un cómic muy chulo para participar, era una historia corta, además estaba enfocada así. Era, no sé si recuerdas un poquito, pero bueno, ¿lo leíste? Sí. Era una historia que planteó Peter Tomasi, que era el que había hecho la etapa de Superman en la última etapa de 1052, y era pues el matar, digamos, hay varios Superman, y entonces ese era el que, digamos, el del universo 1052, y lo iban a matar para que volviera el Superman de siempre, digamos, Superman más maduro, con su novia Lois Lane en lugar de lo que hubiera y tal. Y entonces era una historia muy bonita que a ellos no fue una suerte dibujarla porque era como la película de Superman. Es decir, salía Superman volando con Lois Lane, salía Superman haciendo cosas de Superman. Sí, para sacarte la espina. Pues, luchando con un robot, salvando un tren que iba a atropellar a alguien y en un incendio que dibujé a mis 2 cachorritos, estos 2, Mario y Alba, y a Soraya, estaban los 3 dibujados ahí con Superman salvándoles de un incendio y tal. Entonces pues fue una oportunidad muy bonita. Está incluido. Hay que he hecho un pase de diapositivas con 700 imágenes. Entonces es bingo que hablemos de una cosa y esté ahí. Pero bueno. Y la verdad que sí, pues fue una oportunidad bonita y ya de ahí pasé, este era el Superman, esto fue uno de los números, y esto era Grayson, ¿no? Ves que es así un poco, tenía este rollo de James Bond, de la espía que me amó, un poco así espirales, con formas así geométricas setenteras, así, ¿no? Jugábamos mucho a eso y con los gráficos, es que todo era un poco este rollo, ¿no? Recuerda un poquito a esas introducciones de James Bond, pues este era, y esto es lo primero que hice de Batman, ¿vale? Así esta fue la primera página doble de Batman, y este era pues el lanzamiento de Batman. Batman se relanzaba con Rebirth, es decir, lo mismo, que era otra oportunidad brutal para mí, es decir, de empezar mi carrera en DC en el New 52, que era un relanzamiento total, pues a pasar en Batman cuando era un relanzamiento total también de la línea, empezar otra vez en un número 1, no es lo mismo que empieces en el número 124 y una vuelta a lo clásico, ¿no? Claro, a un número 1, esta es la portada de Constantine, que había hecho, y era eso, y regresar a los orígenes después de que en 1052 tuvo bastantes polémicas precisamente por desnaturalizar a los personajes, darle otro Robin a Robin, otro Batman a Batman, pues el volver a esos orígenes pues era una oportunidad brutal para entrar en Batman. Entré con Tom, de guionista, y él ya consagrado, porque además había trabajado en Marvel, había hecho La Visión, con Gabriel Walta, efectivamente, sí, la verdad es que luego es gracioso todo. Sí. Es que hemos trabajado para esto y estamos todos españoles, a Jorge Fornés, yo, bueno, los 3 o 4 dibujantes, creo que ha trabajado, bueno, Mitch Higueras es de allí, pero vemos que estamos un montón de españoles trabajando, éramos los ángeles de Charlie, los ángeles de Tom. Sí, porque además Tom, una de las cosas que tenía, me impresionó también por lo visto para que me dieran Batman, es decir, Tom la tenía al final mucho y ahí empezamos, la verdad que Batman además eso puso una oportunidad de tocar todo el mito de Batman desde el principio con Tom hizo un repaso de cómo era Rebirth, Renacimiento, pues era un poco como partir de cero, pero a la vez vuelta a las raíces, pero un poco contar todo casi como de nuevo, ¿no? Y no solamente con eso, que llegando al punto en el que estás y demás, es decir, te ofrecía hacer portadas continuamente. Ya era bastante el hacer el número de Batman, eso tenías continuamente más presión para hacer portadas, para empujar a las series que se vendían menos. Sí, y bueno, ese ha sido mi trabajo un poco desde entonces, ¿no? O sea, siempre he tenido, digamos, mi serie regular y portadas que me han ido dando, incluso a veces series casi completas. Bueno, pues estuve haciendo una miniserie, por ejemplo, de Poison Ivy y las coletitas, hombre. Sí, Harley Quinn y Poison Ivy hicieron una mini de 6 números, pues hice las 6 portadas.
Hoffman encargué también una etapa de hacer pues 6 o 7 portadas. Entonces, pues bueno, yo creo que eso también te abre, primero que es divertido también romper un poquito el trabajo más rutinario de las páginas, ¿no? Y tocar sobre todo a todos los personajes, porque es que yo creo que he tocado todos, si no es en interiores, en portadas. No te vale la Tierra uno solo, sino que te metes con la JSA de Tierra 2. Todo. Es que yo hay cosas que he dibujado que no sé ni lo que son. Me mandaban ahí Green Lantern. Yo de Green Lantern nunca he sido mucho, me mandaban ahí pues este personaje, este y este. Ahí pues, dibujo a todos y ahora esto sí salía. Pues bueno, son pues eso, ocasiones de algunas están muy chulas, como esta que es un homenaje al Batman de Frank Miller, o estas por ejemplo, pues eso de mi etapa en Batman, que eran también intenté, luego es verdad también que como son las cosas, porque en Grayson el diseño de portadas creo que con estos temas recurrentes de las espirales y así de James Bond y tal, pues siempre me daban un poco... ¿Tirando un poco de esteranco también? Sí, efectivamente, es decir, esteranco, es decir, tenía ya como una simbología clara y eso te ayudaba a hacer diseños que eran más divertidos, creo y tal. En Batman, aquí estamos viendo, pues la verdad que me costaba más, es decir, era... Además también los editores muchas veces hacíamos estos bocetos, esta portada por ejemplo que luego quedó sin publicar porque cambiaba de opinión. Por ejemplo, a la hora de trabajar, ¿le gusta marcarte cómo va a ser la página o es algo que te deja una libertad? Tom es de los guionistas, vamos a decirlo, que ahora no soy el más vagos que hay. Es decir, un talento brutal, pero va al lío. Es decir, a él le importa solo esto, todo lo demás te dice, hazlo tú. Yo no quiero ni saber. No es como Moore que te marca la viñeta, tamaño, dónde va cada cosa, ¿no? Efectivamente. El único guionista trabajando para Estados Unidos, que luego da rabia porque hay portadas que me han gustado más. El boceto, mandas 3 bocetos y eligen a lo mejor la que menos te gusta. Estas de los tigres estaban chulas, intentaba hacer cosas y tal, y luego pues eligen una que a lo mejor a ti te hace menos gracia. Pero al final manda la jefatura. Eso es. Y volviendo a Tom, pues eso, la verdad que él deja muchísima libertad, demasiada, porque es decir, hay cosas que es que, o sea, una de las cosas que pasa con Tom es que no te dice a lo mejor, o sea, lo típico de un guión, que además te enseñan en cualquier academia tal, es lo primero, Nueva York, noche, invierno, te sitúa, ¿no? Cuando a ti te dicen un callejón solitario, Batman y 50 malos. Te faltan datos. Claro, entonces no, y te dice lo que falta te lo inventas tú. Es decir, entonces te dice Batman, página 2, Batman da una paliza a los 50. Página 3, Batman sigue dando una paliza a los 50. Página 4, Batman sigue dando una paliza. Esto que te estoy hablando un poquito así exagerado, pero casi literal. Es decir, Tom me ha mandado muchas páginas así. O sea que son la misma página, la envías 6 veces y te dice apáñate. Y ahora, y tú cuando llevas esas páginas, página 7. De repente, eso es porque sabía Tom también que tú ibas a poder seguir con esas páginas por tu cuenta. Claro, por supuesto. Y ahora la página dice, anochece, vemos que todo era una calle de Pekín. Y tú, yo lo había puesto ya de noche y era Nueva York. No me puedes cambiar a Pekín y anochece, porque si de noche no anochece, sale el sol. O sea que también te enviaban los guiones por partes, o sea... No, casi siempre lo mandaba seguido. Ahí a veces que también era culpa mía. Claro, empiezas por la página 1, sí, sabes lo que pasa en las 7, pero por eso te digo, decir, yo buscaba a lo mejor algo de, a ver, vamos a situarnos, no hay nada. Bueno, pues yo empiezo a mandar páginas y no te dice nada nadie, y llegas a las 7, a las 8 y de repente, a veces era fallo mío y a veces de Tom. Es decir, había cosas, que no lo he dicho, perdona, tal. O pillarle yo fallos, oye, aquí, cuando dices que... Y en ese punto, ¿qué hace el guionista? ¿Se retracta? ¿Te deja? Porque si tienes que volver a rehacer todas las páginas que llevas... No se rehace. Ellos lo llaman y lo solucionaremos en los diálogos. No te preocupes. Con el color. Si no, menuda. Sí, hombre, a veces hay cosas que no son importantes. Si no es importante si es en Pekín o no. Si no, hombre, una de las cosas, por ejemplo, yo por ejemplo siempre les ofrezco, digo, oye, hay que repetir la página, se repite, no pasa nada. Pero no hay tiempo tal. Entonces, oye, y si tenemos ideas, y si ponemos en la página 1 un cartel en chino, venga, va, perfecto, un cartel en chino ya nos da la idea que estamos en Pekín, sin ninguna duda. Luego salga el Empire State, no pasa nada. Salvados. Estaba en chino, ya está, tira mías. Y entonces ya pues, es decir, eso ocurre regularmente y siempre se busca la solución más fácil dentro de esto, al menos. Entonces normalmente redibujar todo es más trabajo y requiere más días, por lo cual, es decir, a ellos no les importa que yo trabaje más, pero sí que se retrase la entrega. Entonces ahí tengo esa ventaja, que normalmente, como también, como ya es un poco perro viejo,
entonces yo intento también apurar, incluso cuando voy bien, apurar un poco las entregas, porque entonces están más nerviosos y hay menos cambios, ¿entiendes? Si falta un mes para entregar, te pueden decir, hombre, puedes rehacer esto y tal, y hombre, esto lo podríamos cambiar, así no les das tiempo y no tienen ideas, ¿no? Ya, no, esto así está bien, ya lo cambiaremos en el tomo, bueno, lo cambio. Y así vamos tirando. Pero bueno, y Tom ya te digo que es ese tipo de guionista, es decir, es verdad que él siempre busca, digamos, pues cosas impactantes, es decir, tiene unas ideas muy potentes y las desarrolla y dice, esto es, claro, el resto no me importa mucho. Entonces, si es de día o es de noche, tampoco le da más importancia. De hecho, no estaba en el guión porque tampoco era importante. Y si cambiamos y al final es en Nueva York, tampoco se nos queda. Entonces, eso es un poco así, ¿vale? Hay guionistas completamente distintos. Peter Milligan, por ejemplo, en la Liga de la Justicia Oscura no tenía nada que ver. Eran dos guiones además súper locos, metía prosa allí que dices, a ver, ¿cómo voy a meter esto? O sea, viñeta 1, era una viñeta pequeña que aparecía ahí y dice, un tsunami de ordenadores obsoletos, cada uno con la cara de un antepasado muerto. En una viñeta, ¿no? En una viñeta, o sea, un tsunami de ordenadores obsoletos con cara cada uno de un antepasado muerto, caen sobre, creo que era Animal Man, y estamos en Portland. O sea, ¿qué tienes que decir? Vamos, que no le hiciste ni caso. No, le dije todo, por supuesto. O sea, es decir, el fondo era Portland, busqué una foto de Portland y dije, pues estos edificios son de Portland, pues aquí, ¿qué te van? Hice el Animal Man chiquitito en un ángulo y puse un tsunami de cosas que iban hacia él y entonces los primeros, según se acercaba a la imagen, se veían que eran Macintosh viejos y ordenadores así, tal, que también tener pues tal, y en 3 de ellos dibujé una cara. El resto se ponía un puntito y tal y se soluciona. O sea, que te pusiste la medalla también. Y luego nadie sabía, por supuesto, ni que era Portland, ni que era ordenadores obsoletos, ni más que había un tío allí luchando contra una montaña de cosas. Estaba encantado. Milligan sí, claro, estaba contra, además se recreaba, claro, es que era, lo ha hecho, pues espérate, en el siguiente número vamos a poner ahora algo más divertido. Pues una tormenta de dientes, era una bruja formada por una tormenta de dientes, rodea la cabaña en el desierto, tal, o sea, todo era así, era un desafío. O sea, que te lo ponía muy difícil, claro. Y has ido saliendo de todos los... Claro, por eso digo, se ha comparado con Tom, gloria bendita, más guiones de que sean todos peleados y tal. Pero sí. Y luego ya te tocó enfrentarte a una pandemia también, ¿no? Porque la pandemia también afecta mucho al mundo del cómic. Claro. ¿Cómo viviste todo? Pues a ver, vamos a situarnos cuando fue en 2020. Yo estaba, claro, recién terminado Batman, claro, agarré el mundo de los machos. Ahí estabas arriba de todo y de repente efectivamente termino Batman y además fue todo a raíz, bueno, vamos a hablar un poquito antes de pasar ahí. En Batman hicimos la boda. La no boda fue, digamos, el culmen, es decir, la gente empezó a tomar el Batman que hicimos ahí, pues la historia de la guerra del Joker y el Riddler, de bromas y acertijos, con estas Poison Ivy y tal, es decir, todo esto a la gente le gustó mucho, pues bueno, como lo estamos haciendo, y llegó la boda, hemos acertado. Imagen de la boda, pues esta era ya el pingüino. Pues la de la boda, que fue como el culmen, se publicitó muchísimo con esa imagen de la boda. Entonces Batman se casa, salió en el New York Times con una imagen que hemos visto allí de Bruce y Selina haciendo vida de casados. Esta es la no boda, esto es lo que pasó, así terminó la boda. ¿Vale? Que puntería, ahí en el momento justo. Pues es un milagro, porque entre 700 imágenes que justo aparezca los milagros hablando del primer número de Batman. Pues eso, la boda fue el culmen de nuestra etapa. Y entonces y la gente, la verdad, jugaron con fuego, creo yo, pero con estas ideas de gran vídeo tal, pues la boda de Batman no se casaba en ese número. Conoces el desenlace, pues no era ni un altar, es decir, la boda al final era en un tejado de gota. Eso sorprendió mucho. Claro, es decir, aquí tenemos unas imágenes, claro, y que ya era completamente mentira, o sea, una portada que falseaba. Como los de Los Serrano y que los 3 últimos meses eran un sueño, más o menos. Exacto. Eso es, exacto. Y entonces pues la gente se mosqueó, es decir, les habíamos prometido boda, había boda y tal, y lo normal era pues todos los superhéroes invitados, como en aquellas de los 4 fantásticos, tal, cosas así míticas, tal, y les decimos, no, pues la boda espérate que va a ser en un tejado de gota, nosotros esperando y no aparece esta vez, joder, tenemos una suerte, y se queda Bruce plantado, no aparece,
esto era un sueño que apareció después, en el que sí aparecía, esto es lo que, como tenía que haber sido la boda, pero no fue, ¿vale? Entonces, mira, vamos, esto tenemos todas las imágenes aquí, el viaje de novios, esto es lo que la gente esperaba y no se le dio. Y entonces, esto era como Los Serrano, dices, luego fue un sueño, es decir, luego tuvo un sueño blues en el que se... Justo acabamos de dar la vuelta a las 700. Pues vuelta a empezar, vamos atentos a Red Tornado, a ver si esta era la que salió en el New York Times. De ellos casados, es decir, se estaba prometiendo una vida de ellos casados y felices, ¿no? Y luego fue lo contrario, es decir, Catwoman abandonaba a Batman, no se casaban y además empezaban unos números un poco tormentosos de Batman, ¿no? Entonces eran las pesadillas que Batman tenía, esos sueños de la boda, de lo que podía haber sido y no fue, y entonces eran todo pues pesadillas con diferentes villanos, tal, y ahí de repente el público, digamos, le dio la espalda. Empezó a recibir tomas que yo la verdad que nunca recibí, bueno, siempre hay gente a la que no le gusta tu trabajo y es normal, pero no tuve yo ataques, digamos así, pero Tom sí. Y entonces, de hecho, no sé si recordarás entonces, le tuvieron que poner guardaespaldas en la Comic Con porque había recibido amenazas, pues ya sabes cómo son los locos estos, siempre hay algún esto, pues había recibido amenazas. Y entonces le tuvieron que poner a redes. Yo afortunadamente todo esto de lejos. Él sabía cómo manejarlo porque habiendo trabajado en la CIA, ¿no? Claro, más bueno, sí. Sí, bueno, la verdad que dice lo de la CIA, porque es una anécdota graciosa. Todos los guiones de Batman de Tom los tenía que revisar la CIA. Todos los guiones y los de Grayson, porque tenía, como la había trabajado allí, me parece que es un plazo, es decir, unos años, pero todo lo tenía que supervisar, no sea que desvelara secretos oficiales, ¿no? Las cosas que sepas. Eso también vendía. Sí, seguramente sí, porque la gente pues, le llama la atención y tal. A ver, todo eso pues, seguramente le contribuyó al mito de Tom, ¿no? No es que lo necesitara, pero bueno. Total, que a raíz de la boda, pues digamos que giró un poco Batman, ¿no? Y ahí fue cuando le cortaron, siempre se había hablado de 100 números, y además yo la última vez que estuve antes de terminar la serie de Batman, que fue además en el año de la pandemia, en 2019, yo en verano, no, en abril me parece, estuve en Estados Unidos con mis jefes y con Tom y hablamos de que yo iba a hacer el número 100 de Batman. Es decir, iban a llegar hasta el número 100 y ese era... Y decidieron, ya las ventas cayeron con lo de Nightmares, esto, tal, intentaron remontar con Bane, Ciudad de Bane y tal, pero ya había tenido una bajada importante y entonces los jefes decidieron que ya se cortaba esa etapa y ahí, pues lo mismo que yo me beneficié de Tom y que estaba el mismo editor, entonces ya no estaba Mark Doyle entre tanto, dejó el grupo de Batman y estábamos con otro editor entonces que era Jamie Rich y se cortó, digamos, anticipadamente en el número 85 la etapa de Tom, 15 números antes, que al final era un año de trabajo, es decir, yo hubiera seguido un año más en Batman. Entonces se cortó ahí y allí hubo un montón de cambios, ya coincidió la pandemia, cambios editoriales en DC, compró AT&T Warner, que el grupo Warner era el dueño de DC Comics, y entonces hubo un montón de cambios de directivas, despidieron a Lambidio. Hubo muchas colecciones que luego no siguieron también, muchos proyectos que tampoco pensabas en un proyecto que también estaba en el aire o que... Exacto, eso es lo que pasó, es decir, además era eso, iba a ser al revés, además era bonito porque era ir a Superman, es decir, yo quería haber hecho en su día Superman y Jamie Rich, que era mi editor en Batman, pues me dijo, hombre, no, después de Batman no te vamos a ofrecer, yo qué sé, el Capitán Conejo, ¿no? Pues queremos escoger y con tiempo y bien una serie tal. Y lo del Capitán Conejo lo habría abordado también. Hombre, por supuesto, ¿verdad? Sí, y además me avisaron, me dijo, este va a ser un año un poco de transición. Vamos a tal porque tu nuevo gran proyecto llegará en 2020, creo que se hablaba entonces, o 2021, ya no sé las fechas que se estaban manejando entonces, pero pues cayó toda la tormenta que pasó, es decir, la pandemia, todo eso, y entonces se cancelaron un montón de proyectos y yo no sabía qué pasaba con ese proyecto de Superman que era el que iba a hacer, ¿no? Entonces fue metamorfoseándose con el tiempo, empecé a hacer, hice unos números de Wonder Woman, que podía haberme quedado perfectamente en la serie regular porque hice 2 números y luego estuve 4 meses haciendo pues, portadas, unas ilustraciones para la CNN, para un evento que hicieron de... Que tenían en la reserva.
Sí, era como un poco en la reserva, sí, haciendo muchas portadas, es decir, me tenían que dar por el contrato, me tenían que dar trabajo, además contaban conmigo, es decir, que estaban, mi editor me decía, sí, tenemos proyectos, simplemente espérate, y de hecho además cuando no me dieron más números de Wonder Woman era porque iba a empezar ya Superman, pero siempre había retrasos, había cambios, eran la verdad, claro, a ver, tú eras ahí el último mono, es decir, estos venían cambios gordos de arriba, hubo despidos masivos, se despidió en todas las divisiones de videojuegos, se cerró lo de los dibujos animados, es decir, que estaba viendo allí un terremoto, es decir, lo que a ti personalmente te afecte era sobre todo la pandemia con la gente teletrabajando, cambios de oficinas, hubo gente que aprovecharon que trabajaba en su casa para quitarme la oficina y cuando volvieron ya no tenían oficina, es decir, había muchas cosas ahí, ¿no? Y a mí personalmente pues lo que me ocurrió es eso, me quedé un poco en tierra de nadie. Mi editor superviviente de la pandemia. Efectivamente, sí, sí. Y mi editor Jamie Rich se fue, después y con lo cual entró un editor nuevo, Michael Cotton, y me dijo, lo de Superman empieza ya, tenemos ya los guiones y tal. Vamos, no, espera, vamos por orden. Me dieron, o sea, el proyecto terminó siendo Superman y The Authority con Grant Morrison. Grant Morrison es un guionista hiper conocido, bueno, aparte, o sea, yo creo que es de los más conocidos, ¿no? Así británico, de la ola así británica, con Alan Moore aleale, ¿no? Es decir, el hijo de Alan Moore. El hijo pródigo de Alan Moore. Y entonces pues era una oportunidad buenísima y el proyecto era hacer esa miniserie, se llamaba Superman y The Authority, eran 4 números que desembocaban en la serie regular de Action Comics. Action Comics es la serie más antigua, más longeva de DC, es donde apareció Superman por primera vez y que se considera el cómic que inauguró el cómic de superhéroes. Eso es. Entonces es el clásico, la serie mítica con Superman, con Clark Kent, era todo muy bonito, un proyecto para haber hecho muy, muy chulo. Era con Philip Johnson, que llevó a cabo esa serie de Superman, pero con todos los retrasos lo que pasó es que empezó antes la serie de Action Comics que la miniserie, que era el prólogo y lanzamiento de la miniserie. Eso. Tú mismo te pisaste. Sí, me quedé ahí un poco, fue, las cosas siempre salen, pues eso, lo mismo que yo me beneficié en otro momento de una oportunidad, pues allí se benefició Dani Sampera, que es un dibujante extraordinario, que estaba con Tom haciendo Wonder Woman, aparte de amigos, y esa fue su oportunidad, es decir, que también pues, me alegro un montón de que por lo menos, ya que no la puedo hacer yo, pues la hiciera un dibujante extraordinario y buen amigo mío. Así que, lo que me pasó a mí mentalse es pues eso, que me quedé un poco, y cuando terminó me ofreció el editor, ya salía de Jamie Rich y Michael Cotton, que era donde yo llegaba ahí, me dice, tenemos ya preparado para que sigas en Action Comics, pero ahora era lo que yo te decía antes, que yo siempre había conseguido mi carrera, empezar una etapa o tal, pues era seguir yo ahora el trabajo de Dani y entrar yo en el número 24. Entonces Action Comics 24 no tiene nada que ver con Action Comics número 1, después de casi 80 años relanzar Action Comics con el número 1, que se hizo Dani, era una oportunidad, lo otro ya no era la misma oportunidad. Y me dijo, tenemos la serie de la JSA con Jeff Jones ya preparada porque yo saqué la JSA, esto lleva masticándose años. Es otro de los pilares de DC. Efectivamente, JSA son los personajes, o sea, la JSA primitiva. La primitiva estaban Green Lantern y Flash, los antiguos, pero muy pronto estaban Superman y Wonder Woman, es decir, era, ¿no?, el prolegómeno de lo que luego sería la Liga de la Justicia, y creo que fue el primer supergrupo, podemos decir. Sí. Entonces, es decir, es una serie de muchísima solera, con personajes, efectivamente, personajes antiguos y tal, pero muy conocidos, sobre todo para un sector del público que yo siempre he visto que a lo mejor no es el más moderno, gente a lo mejor de otra edad, pero que tiene, bueno, pues mucho... Sí, que forma parte de la historia de... Efectivamente. Jeff Jones es un guionista, aparte de buenísimo, pues revitalizó en su día toda la JSA, Green Lantern, relanzó las New 52, fue todo prácticamente con Jim Lee y tal, es decir, ha estado siempre en el centro de todo el universo DC. Y además ha sido editor jefe y ha sido productor del universo cinematográfico, director creativo, es decir, ha tenido una responsabilidad en DC, podemos decir, además lo conozco personalmente, es
yo creo que la persona que más sabe del universo DC, del mundo entero. De verdad, o sea, es una enciclopedia viviente de cómics, además cualquier cosa que menciona dice, hombre, eso salió en el 57 en la portada, esa idea que has dicho, vamos a buscar el cómic y entonces dice, vamos a hacerle un homenaje a ese cómic, dibuja por favor esto que sea relativo, o sea, increíble. Y entonces, pues era un proyecto muy bonito, es decir, que hacer la JSA con Geoff Johns, y entonces me dijo, está ya preparado para hacerlo ya, en agosto. Y yo acababa de terminar el Superman Authority y dije, bueno, pues voy a dejar ese proyecto de Superman para hacer la JSA, que me parece más interesante, Jeff, Nolan, esto y tal. Bueno, desde eso es, acabamos de salir del año de la pandemia, en 2020, agosto de 2020, estamos en 2023, salió, este año pasado salió el número 1. Es decir, se han pasado. Claro, entre medias has hecho un montón de portadas, pero cómics como tal. Efectivamente, no... digamos que desaparecí un poco de los interiores, sí que hice cosas porque hice con Brian Bendis, es decir, que tampoco he parado, pero lo que te decía, es decir, eso de cara a los lectores es como que desapareces. Hice un número completo de los números de Wonder Woman, un número de la Legión de Superhéroes con Brian Bendis, hice páginas de Batman, porque estuve haciendo páginas sueltas, hice los especiales de Catwoman, del Joker y de Robin del 80 aniversario. Entonces, es decir, no paré, pero a la vez eran proyectos pues molvadianos, que salían aquí, allá, y digamos que lo que había tenido tanta suerte de mi carrera, de una serie de rachas largas, empezar desde el número 1, empezar con guionistas, tal así, pues desaparecí un poco del mapa. Y entonces, pues bueno, pues las cosas que salen así, pues ahora estoy en la JSA con Jeff y como ya estábamos comentando antes, un poco como está con un grupo de amigos ahí comentando, Jeff es un guionista lentísimo y algo ocupadísimo, es decir, es un arma de doble filo eso de que está en tantas cosas a la vez, él es productor de cine, guionista de cine, hace todo, entonces es una persona importantísima ahí, pues los guiones son una parte de su trabajo, entonces y pues el ritmo de la serie va al ritmo de la serie, los guiones, efectivamente. Ha sufrido, también en estos años hemos tenido pues, obras en casa, un montón de cosas personales que con lo cual no me ha venido mal esa falta, digamos, de regularidad en el trabajo, pero ahora sí, es decir, estamos pues, haciendo casi al mes la JSA, estamos ya retomando, está cogiendo impulso y bueno, yo espero que sea ahora pues, terminar esta etapa bien, creo que al final van a ser 12 números o quizás se alargue un poco más o algo así y ya está, ese es un poco pues hemos llegado a la actualidad. Pues es una maravilla lo que es todo tu carrera actual en el mercado americano. Y te quería comentar también sobre todo este tipo de cosas, pues que el futuro que tienes adelante es prometedor porque no has bajado en ningún momento el listón. No, tengo la verdad que la suerte, o sea, todos los proyectos, incluso estos digamos pequeños o alimenticios que han ido saliendo, la verdad que al final son, es decir, yo sé que muchos dibujantes les matarían por tener esos proyectos, ¿no? Es decir, que al final he estado con, o sea, cuando no ha sido Geoff Johns o Tom King, ha sido Brian Bendis, ha sido, yo qué sé, Scott Snyder, es decir, que todos los guionistas con los que he trabajado, todos los proyectos han sido en verdad proyectazos. Porque de alguna manera también uno siente la presión de que cada vez intenta más llegar, hay más presión en dibujantes que quieren hacer las mejores series y demás. Sí, y sabes la realidad, es decir, esto es un poco, yo lo veo un poco al final, se parece un poco al mundo de los actores, ¿no? De Hollywood, es decir, tú ves y dices, este actor de repente Antonio Resines, está en todas las películas, sale Antonio Resines, y un día a lo mejor deja de salir y dices, ¿por qué ha sido eso? Se ha cansado los directores, se ha cansado Antonio Resines, se ha cansado el público, no sabes la razón, pero siempre hay esos, me acuerdo Carmelo Gómez, ¿no? Era un actor que de repente hacía una estrella, todas las películas, y de repente no, a lo mejor hace una entrevista y está haciendo teatro, es decir, no quiere decir que pare de trabajar, pero desaparece un poco del foco público, entonces eso es una realidad. Es decir, en el mundo del cómic, tú sabes perfectamente dibujantes que han estado en lo más top y que había un caso muy famoso, era Jerry Ordway, si lo recuerdas, era un dibujante que yo lo conozco, de hecho está haciendo ahora en la JSA que yo estoy haciendo, él ha hecho páginas sueltas y era un dibujante pues, que podía ser pues, uno de los principales en los años 80. ¿Vale? Entonces él hizo, por ejemplo, la adaptación al cómic de la película de Batman del 89, que yo la tenía, y era un cómic magnífico que se vendió
vendió como rosquillas, pues era el autor de ese cómic. Hizo, pues yo creo que la Liga de la Justicia, yo que sé, hizo, o sea, Superman estuvo haciendo, sí, además una etapa... ¿El qué? El Action Comics. Efectivamente. Y era un dibujante, pues eso, estelar en su día, y que hizo un escrito que se publicó así, bueno, lo publicó en su blog, pero luego corrió por internet y tal, y era bastante trágico, ¿no? Decía algo así como el dibujante de cómics a partir de los 50, y entonces explicaba cómo de ser una estrella y ser el que le daba las series principales, pues cómo había ido pasando a sacarse un poco su... Estarás temblando, ¿no? Con este neno. Efectivamente, ya cumplimos los 50 y... Sí, no, pero siempre lo he tenido muy presente eso, y además lo he comentado varias veces, o sea, en revistas o con amigos o así. Es decir, esa cosa un poco de que sube y baja, ¿no? Es decir, también digo... Mientras tu trabajo hable por ti y sigas demostrando, ahí no te va a faltar trabajo ni... ¿Me lo firmas? No se sabe, y quiero decir, o sea, por ejemplo, el caso de Jerry, que era dramático y que aún así, en parte gracias a eso, le han vuelto a llamar y sigue trabajando para DC, lo que creo que también es bueno. Es decir, que tiene un final feliz la historia, porque si hubiéramos pensado que Jerry no trabajó nunca más, hubiera sido más preocupante, pero sí que hablaba, pues eso, desaparece un poco del ojo público, de que siempre viene un dibujante nuevo, que llama más la atención, Jorge Jiménez, ¿no? Es decir, por decir uno, o Jorge Fornés, o tanto, es decir... Jorge parece que te sigue, ¿no? Sí, porque además son amigos, son dibujantes estupendos y claro, y siempre hay otro, y ahora Jorge, pues sale, yo que sé, Mateo Escalera, es decir, es que hay un talentazo brutal, y siempre sale, pues siempre hay alguien que es el último y el nuevo, el más, el que está de moda, y es verdad, yo no me puedo quejar para nada y sigo teniendo, es decir, un estatus ahí, es decir, yo trabajo con guionistas, es decir, si te pide Jeff Jones no es cualquiera, ¿entiendes? Entonces, creo que sigo teniendo ahí esto, pero a la vez tengo pues esa preocupación un poco de qué viene después. Estar arriba de continuo el llegar es muy difícil y mantenerse durante mucho tiempo es todavía mucho más. Es así. Y entonces yo he vivido ahora pues de estar, digamos, en Batman el top, a estar un poco en Guadiana de así tal, ahora estoy en una serie otra vez, digamos, pues eso, ¿no? Pero no ya no es Batman, es decir, ni tiene la misma repercusión ni la misma importancia, pero bueno, pues es una serie muy conocida con un guionista así esto, tal, y además creo que estamos haciendo un buen trabajo. Yo sigo haciendo, es decir, lo mejor posible, y creo que eso es una cosa también, es un poco dramática de cierta manera, es decir, mi dibujo ahora es mejor que cuando trabajaba en Batman, y sin embargo no estoy haciendo Batman, estoy haciendo una serie que es 2 peldaños por debajo. Y bueno, pues veremos el futuro. Yo espero que en 10 años nos veamos aquí otra vez, Roger, y estemos aquí. Cuenta con ello. Comentando. Que podamos verlo ya sería un plus para todos. Seguro que sí. Y a ver qué pasa. Claro. También te quería comentar que ahora este año ha sido un poco fatídico para los autores de cómic, cómo has vivido la pérdida de Ibáñez, Carlos Pacheco, pues Pérez, Kinsey, de todos. Vamos a hablar un poco de cada uno, qué ha significado para ti cada uno de ellos. Pues mira, aquí está Carlos Pacheco y todos los demás que has dicho en otra liga, porque son dibujantes extraordinarios. A ver, Ibáñez, por ejemplo, yo ya te he dicho, aprendí a leer con él, he sido muy fan de Mortadelo y Filemón sobre todo, pero bueno, de todo su trabajo, y me parece que ha sido un titán del cómic, y en España no, o sea, seguramente es el único dibujante que decimos y el 100% del público lo conoce, ¿no? Y es pues una maravilla. Y hombre, pues claro, pues que da la pena que pues ya se ha ido. Pero bueno, ya, pues una edad, una trayectoria, tal. Lo de Carlos es lo que yo creo que más razón, ¿no? Porque primero una persona, lo conoces a Carlos personalmente, claro, y Carlos era, que cuesta hasta decir era, porque era una maravilla de persona, encantador. Luego, o sea, yo me creía, como tantos, pues es amigo mío, porque a todo el mundo le trataba como amigo. Entonces, nosotros hemos estado en familia con él, le han hecho dibujos a mis hijos desayunando, así, y ellos lo conocieron. Estuvimos ahí con Carlos y con Desiree varias veces, y eso, pues eso, aparte de la leyenda que es, todos lo hemos comentado. Mucho antes de yo conocer a Carlos Pacheco, decíamos, y seguramente lo habíamos dicho hace 10 años, que el que nos abrió la puerta fue Carlos.
Es decir, si trabajamos muchos dibujantes hoy en el mercado americano es porque Carlos, con Pascual y con Salva, pero fue Carlos el principal, con Jesús, Merino. También ha sido especialmente dramático que cuando anunció Carlos que tenía ELA, pues uno piensa, pues es una sentencia de muerte, creo que eran 3, 5 años, lo que sea, y que a cabo de un mes falleciera, pues dejó a todo el mundo muerto. Yo tenía con él, además, había en la Universidad no sabía entonces, en Madrid, en la Complutense, teníamos una serie, o sea, había esto de Wonder Woman, unas charlas que habían preparado Lisa McCausland y habían llamado a Neke, a Carlos y a mí. Y yo en el último momento no pude acudir y me da mucha pena, porque hubiera sido la última vez que hubiera visto a Carlos. Y no me lo esperaba para nada, la verdad. O sea, las últimas veces que hablamos, además hablamos varias veces por teléfono y tal, o sea, teníamos contacto y nunca lo mencionó así. O sea, tú sabes, anunció que tenía el ELA, pero claro, toda la gente que tiene ELA, mucha gente, desde casos conocidísimos como Stephen Hawking, cuántos años, ¿no? Vivió muchísimos años con ELA y mucha gente, pues eso, la esperanza de vida con ELA varía mucho, pero estamos hablando de 5, 6, 7, 10, 15. Y Carlos anunció que tenía ELA, que lo sabía poco antes de eso, y sin embargo vivió un mes y medio más, porque falleció el 9 de noviembre. Y yo soy el que lleva la página de fans de Carlos Pacheco desde el 2010, y bueno, pues en principio seguimos manteniéndole vivo su llama, y bueno, como ha sido el referente de los dibujantes españoles del mercado americano, pues bueno, ahora mismo se le echa mucho de menos porque... Pues sí, hemos estado además, pues eso, hace poco estuvimos en el homenaje a Carlos en la línea de la Concepción, estuvo Jesús Merino, fue muy bonito, estuvo también Rafa Marín, estuvo pues yo que sé, pues la verdad que eso, y se le echa en falta en todas, porque en todas esas sabíamos que hubiera estado. Entonces pues el echarlo de menos a él como artista, ya digo, pues ha sido una maravilla, nos ha abierto a todos y todos lo hemos tenido a él como la referencia. Además yo creo que es la plantilla, ¿no? Es decir, el dibujo de superhéroes español tiene la plantilla de Carlos Pacheco. Y es decir, incluso los dibujantes, digamos, se nos mide un poco en cuánto nos acercamos o nos alejamos del estilo de Carlos Pacheco. Y Álvaro Martínez decía que era hijo de Carlos Pacheco, hasta el punto que en una de las convenciones y tal pudo entrar en una de estas charlas con la jefatura de DC porque no, que este es mi hijo, para adentro. Pues era así, Carlos, encima cachondo, que sabía de todo el mundo y a ti. También. Gaditano, bueno, San Roque, pero gaditano. Y fue un choque para Carlos, por ejemplo, uno de sus referentes importantes dentro del mundo americano, pues era George Pérez, y fíjate, se fueron en nada, 6 meses, uno con el otro. Sí, George Pérez, como comentas, pues claro, Pérez es una leyenda y pues como tantos, pues dices, hombre, con George Pérez, por ejemplo, fue lo contrario, ¿no? Es decir, sabías que estaba malito de salud, que estaba en la vista, luego no sé qué, luego que estaba en tratamiento y esto al revés no le dio tiempo a despedirse de todos sus fans, además fue pues algo más emotivo también. George, aparte que era buenísima persona y que todo el mundo lo adoraba, yo nunca lo conocí, pero sé que una amiga nuestra común tenía un dibujo mío y yo sé que George lo vio y lo alabó, para decir que el dibujo era feo, pero bueno, es decir, que tenía, por lo menos sé que sabía que existía yo. Bueno, ahora mismo que está también estos días el Salón del Cómic de Avilés, George estuvo varios años, hasta había un premio que era el premio George Pérez al más simpático, además, o sea que era un autor que comenzó a dibujar y a publicar casi con 13, 14 años, o sea que era también otro, así como Carlos es un ejemplo para toda esta nueva generación de dibujantes españoles. George Pérez fue algo en el que mirarse, además eso, como decía el profesor, no sé, es que es Pérez, es que tiene algo de aquí también, ¿no? Mira, ya que justo sale esto, por ejemplo, están las típicas cuando haces una escena así con 40 superhéroes, todo el mundo saca a George Pérez y dice, ¿cómo George Pérez? Porque al final hacía esas locuras de páginas con cientos de superhéroes, todos ahí y todos identificables. Todos identificables, todos con posturas diferentes, todos, o sea,
Y claro, pues eso, y ha dejado esa huella también. Yo creo que son pues esos autores, ¿no? Carlos, George, Moibáñez en otra línea, pero bueno, pues, legendarios, ¿no? Y que dejan esa huella imborrable. También podemos pensar, igual queréis hacerle también alguna pregunta a Miquel, porque de tiempo no sé. Yo es que soy yo reloj nunca. Yo lo miraba hasta que nos cierren las luces. Estamos en confianza. Preguntas, público. A ver, la niña de la primera fila. Ahora mismo estás en JSA y una de las cosas que hemos tratado, el otro gran grupo como es Marvel, ¿para cuándo les vas a dar una oportunidad? Mira, ¿o consideráis una traición no, al final no es porque... es como los futbolistas de primera línea, o sea que si te quieren fichar el Madrid, estás en el Barça o al Si Pacheco y Pérez, los dos han trabajado para Marvel y DC, nadie te puede decir nada. No, eso está descontado. Y se habló, es decir, yo hablé años con Marvel, además era gracioso porque, bueno, pues un editor de Marvel con el que tenía buena relación, primero porque él estuvo en DC, bueno, vamos a cotillar, que es gracioso. Cuando Mike Match se marchó a Marvel, Mike, una vez cuando yo fui a Nueva York, cuando llegas a Nueva York, escríbeme, llámame, tal. Y él ya en Marvel. Y entonces me reunió, además con Katie Cooper, que se iba a ir de DC. Ella está todavía en los DC. fichajes no son solamente los dibujantes, sino que las cabezas, los directivos también y me citaron en Nueva York, esto es chulo, es casi un poco de peli, no así. Me citaron en Nueva York en un bar, yo puedo buscarlo, ¿dónde está este bar? Cerca de ¿cómo se llama el sitio este? El centro donde están todos los anuncios y... Sí. Times Square. Pues al lado de Times Square, bajito habláis, ¿no? Sí. Al lado de Times Square, en un bar, y entonces ahí me citaron y Mike se reía y decía, bueno, cuando me fui a Marvel me llevé a, no me acuerdo qué dibujante era, y lo cité en este bar. Entonces, hombre, te quería preguntar por tu futuro, a ver qué vas a hacer, no sé qué. Y yo le dije, hombre, yo encantado, hablamos, tal, no sé qué, pero tenía pues 2 años más. Y entonces le dije, no, tengo que cumplir 2 años, bueno, pues 2 años, no sé qué tal. Y en esos 2 años se fue Ricky Purdy, que era editor en DC, se fue a Marvel también. Y entonces fue Ricky el que me escribió. Y todos los años me escribió, no todos los años, porque es que era gracioso. Oye, sé que tienes contrato con DC, ¿cuándo terminas? Pues termino en agosto suponte, del 16. Y en junio del 16 me escribía, bueno, ya parece que este año terminas, ¿cómo van las cosas? Nos gustaría hablar contigo, tal, bueno, pues está. Y entonces tuvimos varias conversaciones así, o justo les dije, mira, pues... ¿Qué serie te ofrecían, por ejemplo? ¿Qué guionista? Me ofrecieron, pues mira, para que veas cómo es la forma de trabajar de Marvel, porque al final hubo un momento que nos pusimos a hablar en serio, y dije yo, bueno, de hecho, cuando empezaron así eso, yo iba a hacer Batman y dije, voy a hacer Batman, muchas gracias, pero voy a hacer Batman. Y entonces, cuando ya terminaba Batman, y entonces ahí contactaron, fue, digamos, un contacto en serio. O sea, que también buscan ese hueco que sí, o sea, totalmente. Este hueco donde tenían apuntado y me buscaron, y era cuando yo terminaba el contrato, y además me recordaron un año antes, el año que viene hablamos, es decir, ya como diciendo, se llevaban ahí en plan esto. Me hicieron una oferta económica y además incluso superando mi tarifa en DC, es decir, estaban ahí, era un fichaje, estaban tirándome la caña, y me dijeron que qué serie quería hacer, es decir, que qué me gustaba de Marvel. Entonces me dijeron, ¿qué te gusta más? Star Wars, ¿te gustan más los mutantes? Tal. Y dije, hombre, yo soy muy fan de Star Wars y no sé qué. Vale, o sea, ¿te gustaría, por ejemplo? Y además era cuando salía la película nueva, es decir, que era, a lo mejor ahora Star Wars, digamos que es más secundario Marvel, entonces era un poco así. Y me ofrecieron la serie de Darth Vader. ¿Vale? Entonces para mí yo soy muy fan de Star Wars y Darth Vader era... ¿Que acabó haciendo La Salvador? No, esa no, o sea, la hizo un dibujante italiano, no recuerdo ahora el nombre, igual me vendrá y si no, y el guionista era Greg Pak, y ya te digo, la acabó haciendo Rafael Illenco, o algo así.
No, Álvaro perfectamente lo sigo y no es así, creo que es Sagacho de Star Wars y Vader hizo tal, pero era otra serie, no me preguntes porque tampoco sigo mucho el barrio, la verdad. Y esa fue la vez que hablamos en serio, digamos. La realidad fue ahí cuando, de hecho además ahora lo pienso a todo lo pasado, era el momento, cuando fue toda esa crisis, la pandemia, todo eso, pues igual era el momento en que me tenía que haber llamado, entonces me fui, al final renové con DC y no hemos vuelto a hablar. Entonces, no sé. Pero tienes además ahí a un padrino, porque Cebulski, digo, pues a este lo conocí yo primero, que dijo, ¿tú vales para esto? Además, la siguiente vez que lo vimos estábamos en París, Soraya y yo, y además en lo de París, en la convención de París fue un triunfazo porque teníamos cola, o sea, hoy has visto que en la tienda pues había 20, 25 personas, han venido, 30, yo qué sé. Yo cuando estaba en España, la realidad, siempre que hemos ido a convenciones, actos así, es lo normal. Es decir, y incluso nos hemos encontrado en algún sitio vacío, porque no se ha comunicado bien y tal, y que no haya público ni haya nadie. En París teníamos, ¿cuánta gente pudo venir, cariño? Tuvieron que ponerle seguridad, barra. Pusieron seguridad, o sea, los tenían allí para que no pasaran, para que no molestaran con la barra, iban pasando uno, otro, los que terminaban se volvían a poner las colas, o sea, cientos de personas, de verdad, o sea, fue... Hasta te agobiaste. Bueno, lo llevaron muy bien, la organización fue magnífica, fue, o sea, a ver, no hemos tenido otra igual, cosas hay que decirlo. Pero, y estaba, en 2 mesas más allá estaba Sibili Cebulski y en la otra estaba Fletcher de DC, entonces me vieron, la verdad que me dijo, o sea, es que tenía, la verdad que estábamos yo y me parece que estaba ¿quién era? Claren, estaba Chris Claren, ¿no? Firmando y entonces éramos los dos que digamos que hemos haber estado Olivier con él, estaba Jorge Jiménez, es decir, que no estaba cualquiera y ellos tenían cola. Cosas como son, ahí les gané. Y tenía, la verdad que eso, entonces, pues, es decir, con Cebulski, además me comentó, ya me dijo Ricky que estuvisteis, que llegaron a un acuerdo, además me dijo que les había gustado mi honestidad, porque les dije, mira, no la voy a coger por esto y por esto, tal, bueno, la verdad que tengo muy buena relación y no descarto que ahora mismo con Marvel tienes un universo abierto para ti. Claro, de hecho, además, ahora que voy a cumplir 50, sería bonito, ¿no? Es decir, de los 40 a los 50 empecé en DC y ahora a Marvel. Pues no se sabe. Bueno, ahí está, te contaré esta cosa. En 10 años te lo cuento. Bueno, seguiremos, te seguiremos la pista. Muy bien. Fenomenal. Y pues ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente. Al final eso, que vuelvas aquí a Pamplona. En 5.000 años no ha habido ningún dibujante que haya trabajado para Marvel, salvo Mikel Janín. Sí. Y bueno, no hay ninguno también. Ninguno navarro, yo creo que no. No. Y fíjate, y que esté en la mesa ahora, pues es un orgullo para la gente del mundo del cómic de aquí y demás. Y estamos encantadísimos de que hayas venido a estar con nosotros. Mañana, además, una clase magistral. Seguimos ahí haciendo dibujitos. Y la exposición que es Mandela. Está la exposición, si alguien no la ha visto y quiere ahí pues, ver todo esto. Bueno, ya lo han visto todo aquí, ya está visto. Bueno, hasta los Reyes vieron la exposición que estuvieron el año pasado, la semana pasada con el esto de Damián. ¿Qué tal? ¿La vieron o no? ¿Tú sabes si la vieron? Yo tengo una foto que, claro, está ahí. Don Felipe, doña Leticia, todo tal, está la presidenta de Navarra, está la alcaldesa y detrás mis dibujos. Ahora, si miraran hacia arriba en el ángulo adecuado y les entró por la de Felipe, seguro que por la vista se le iba a los dibujos de la primera planta, eso seguro. Oye, pues ha sido un placer tenerte por aquí y muchísimas gracias, Oye, un placer como siempre. Y un